Eso le puede estar pasando a usted esta noche, en plena Navidad. En la vida hay momentos difíciles, cuando se nos enferma gravemente la esposa, el esposo, el hijo, cuando viene un problema económico y que nos sacude, cuando viene una reacción de alguien que amamos, que no la esperábamos, y nos vienen estos problemas, y que cuando intentamos hacer ciertas cosas no nos salen como esperamos. Elías se cansó de tal manera que retó a los profetas de Baal, retó a Acab, retó a Jezabel, y luego que tuvo el triunfo, porque podemos tomar el tiempo leyendo por completo lo que pasa aquí, la historia completa de cuando él hizo el sacrificio, preparó todo el altar y retó a los seguidores de los profetas falsos de Baal. Y luego cuando pidieran fuego, el que bajara fuego y consumiera el sacrificio, ese sería Dios. El problema es que el milagro más grande aquí casi nadie lo ve. Y es esto. Mire, vamos al versículo... ya después que se han construido los altares y toda esta cosa, vamos al versículo 24 de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 24 en adelante. Ya el profeta en su lucha, en los problemas, yo no sé el problema que usted tiene, pero algún problema tiene usted que está luchando con los baales de su vida, con Rabashaya, con los profetas, con los instrumentos del diablo, con los dardos de fuego. Something is happening, algo te está pasando a ti y a mí, y que a veces nadie lo sabe, porque estamos siendo embatidos en una guerra espiritual. Entonces, este hombre, que está ya cansado, pero le quedan fuerzas, y esto está basado en un tema que yo escribí que se llama la crisis después de la crisis. Y él está confiado que con toda la fuerza vamos a resolver el problema. Se me va a convertir la esposa, se va a convertir el esposo, se va a convertir mis hijos, va a haber el milagro. Y entonces saca todas las energías y voy a retar a estos profetas y les voy a ganar. Entonces, después que él los reúne y dice bien claro así, en el verso 22, Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 de ellos. Y pues vamos a seguir aquí, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 23 estamos ahora. Dice, dense pues 2 bueyes, dice aquí, dense pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Entonces, verso 24, capítulo 18 de Primera de Reyes, dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y el Dios que respondiera por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Verso 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Verso 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, y invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Escuche esto, verso 27. Esta es la crisis que está pensando, que está arropando al profeta. Verso 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos y diciendo: gritad en alta voz, porque quizás Dios ese Dios está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Verso 28, y los profetas de Baal clamaban a grandes voces y se asaltaban, se sajaban con cuchillos, se tasajaban, se cortaban y con lancetas conforme a sus costumbres hasta chorrear la sangre de ellos, haciendo todo lo posible para que el milagro satánico se fuera a cumplir. Verso 29 y 30, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Verso 30, entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado.
Hermano, cuántos altares había arruinado en las vidas y en iglesias en el día de hoy. Verso 31, entonces Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Verso 39, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó, verso 33, vamos por aquí. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y puso sobre la leña, verso 34, y dijo, llenad 4 cantares de agua y derramadlo sobre el holocausto sobre la leña. Y otra vez lo hicieron, dijeron hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor, verso 35, y también se había llenado de agua la zanja. Óyelo bien claro lo que dice la palabra del Señor. Y cuando llegó la hora del sacrificio en el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová de Abraham, verso 36, de Isaac y de Israel, sea ahora manifestado que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas las cosas. Verso 37, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún la envió el agua que estaba en la zanja. Samalayama. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dieron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos le prendieron, le pidieron, y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Criet, al arroyo de Sisón, y allí los degolló. Ahora lo que yo le digo es esto. El milagro grande aquí, no es que fuego de Dios bajó y consumió la leña y consumió el agua y todo el sacrificio. El milagro es que estos profetas falsos estaban acostumbrados a ver que cuando ellos clamaban a Baal, Baal mandaba fuego demoníaco del cielo, del alto, allá arriba, de los altos, de la atmósfera, de donde quiera que estuviera metido ese demonio. El milagro fue que Dios probó que todo poder les dado a él en el cielo y la tierra. En otras palabras, que el diablo se manifestaba mandando fuego, pero aquí el milagro es que Dios lo tomó la mano y dijo, no va a hacer nada. Esto, hermano, Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y esto es lo que dice cuando dice la palabra y habla claramente de la iglesia, cuando le dice las puertas del infierno, y tú eres Pedro, tú una roca, y sobre ti tú eres una piedrecita. No está edificada la iglesia está edificada sobre la roca de mi divinidad. Yo soy Jehová omnipotente, yo tengo poder, el diablo llegará hasta donde yo le permite, y poder, que el poder de Dios es total y absoluto, y que le digo al diablo, hasta aquí tú llegas, y tenemos que tener ese poder en este momento, hermano, en la lucha que tenemos para llegar al final de nuestra vida, y estar preparados, y no caer en el camino, y no dejarnos destruir por eso. Tenemos que entender que el Dios que nosotros servimos ha dicho, yo quebrantaré a Satanás debajo de la planta de vuestros pies. Yo lo haré debajo de la planta de vuestros pies. Os doy poder sobre todo el poder del enemigo. No le tengamos miedo a Baal, no le tengamos miedo a Astarot, no le tengamos miedo al diablo. Entendamos que el que es Dios nuestro, dice, los que son míos nadie los arrebatará de mi mano. Dios está contigo como poderoso gigante. Eso le dijo a Jeremías. Pero en medio de la prueba, hermano, nos pasa lo siguiente. Después de la crisis viene la crisis. Este hombre, Elías, vio todo esto, y cuando él pensó que ahora iba a orar para que viniera lluvia porque había un juicio sobre el país, y él pensó que Acab y Jezabel se iban a cambiar. O sea, a veces uno piensa que ya uno ha orado bastante, ¿por qué no cambia mi esposa? ¿Por qué no cambia mi esposo? ¿Por qué no cambia mi hijo? ¿Por qué no cambia el pastor? ¿Por qué no se soluciona este problema? Así, y uno se pone ahí y uno dice, pero todo lo que he hecho y todos los ayunos que he hecho y toda la oración, y el diablo te viene y te trabaja en la mente y te dice, ay, no te vas a ver nada, no, pero hay que encomienda a Jehová tu camino, espera en él. Pero llega el momento de la desesperación, y eso nos pasa a todos nosotros. Decimos, ¿hasta cuándo va a salir este julepe?
¿Hasta cuándo voy a seguir orando y no ver la respuesta? Dios, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Dios hará cuando vaya a hacerlo. Pero déjame decirte bien claro, ¿tú sabes por qué es difícil que la gente cambie? Porque Dios tiene que hacer 20,000 cosas para que voluntariamente cambie, respetándolo su libre albedrío. Y eso es difícil. Pero para Dios no hay, pero hay que tener paciencia. Y si Dios no lo arregla de una forma, lo arregla de otra forma y se acabó. Y esa es la crisis. Y cuando nos viene ese cansancio, y ya que estamos cansados de orar y reprender al diablo, y vimos que sigue el problema y sigue la necesidad, y el diablo nos confunde, y nos olvidamos que Dios es todopoderoso, y que Dios dice, yo quebrantaré pronto a Satanás de vuestros pies, y todos estos pies, y si Dios ha dicho que nos va a dar victoria, nos da victoria, pero hay que tener paciencia. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires, malicias espirituales, todo este demonio, toda esta porquería que hay acá en la tierra. Y como la gente tiene un libre albedrío, si Dios le diera la gana y daba un plamazo y se acababa toda esta porquería que hay en el mundo una noche a la mañana, todas estas pocas vergüenzas, todo esto se acababa. Tiene un tiempo, pero Dios lo arregla de una forma u otra. Eso es lo que hay que tener paciencia. Y Acab y Jezabel, aunque miremos un poquito más adelante en la Escritura, toda la maldad de ellos te llevó a su fin, su pecado con Nabob, su asesinato, lo que hicieron con el profeta Elías, que en vez de agradecer lo que había hecho, que la lluvia había empezado a caer, la lluvia había empezado a volver para fortalecer la economía y todo. Cuando vieron eso, ellos no estaban tan mal. Hay gente que son mal agradecidos, lo dice en el segunda de Timoteo 3:1, entre las cualidades de los últimos días será ingratitud, la gente ingrata, hermano. Y cuando el profeta ve que él ora, derrota a los profetas de Baal, piensa que se van a convertir estos dos charlatanes y piensa que todo el problema se va a resolver. Y entonces cuando ve la lluvia, es lo que hacen. Ay, Dios mío. Y mire lo que dice aquí, hermano. Y aconteció en el versículo 45 y 46, dice, del capítulo 18, dice, aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá, y vino a Jezreel, verso 46, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó con sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Él pensaba que todo se acabó, hermano. Pero esto es una guerra hasta el final, hermano. Es que vuestra paciencia poseeremos. No se rinda, aguántese, siga orando. Porque si no resuelve el problema, te hace más fuerte que el problema y el problema no te va a destruir y le va a pasar a todos los que le pasó, cómo terminó Acab, cómo terminó Jezabel. Todos terminaron arruinados. Pero Elías estaba ya cansado. La crisis, después de la crisis había comenzado. Y en el verso 1 del capítulo, vamos a leer eso y póngamelo ahí, por favor. Capítulo 19 de Elías, de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 en adelante. Capítulo 19, verso 1 en adelante. Y leo de esta forma. Y Acab dijo a Jezabel le dio la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, aún me añadan, escúcheme bien, si mañana a estas horas yo no te pongo tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y el verso 4, y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, hasta ya, oh Jehová, quítame la vida, ya no soy yo mejor que mis padres. Y echándose, verso 5, debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Hermano, en esta noche o en esta hora que estamos oyendo, este era el hombre de Dios. Pero cuando le vino la crisis, después de la crisis, él esperaba que después de todo Jezabel, hermano, hay gente que va a tardar, además hay gente que va a morir, no se van a perder porque Dios no los puede obligar. Dios no es que sea imposible, es que Dios tiene sus leyes. Y hay gente que no va a cambiar, hermano.
Hay que dejarlo, que se lo lleve el diablo. Y usted sálvese usted. Pero entonces, en medio de los problemas, que no parecen terminar, que parecen seguir, en medio de tanta lucha, tanta batalla, nos cansamos. Y entonces viene aquí lo que se llama una depresión. Le viene una depresión al profeta. Y lo primero que nos pasa a nosotros, hermanos, es que nos da miedo. No se avergüence, porque hay veces que uno se acobarda ante los problemas. En el caso de la Biblia, pues esto está ahí. Este era el hombre de Dios. Este era el hombre que acaba de derrotar a los profetas de Baal y Astarot y ha visto la mano de Dios detener al diablo y manifestar la gloria de él a favor del profeta. Pero somos humanos. Y llega el momento que se cansa uno. Y entonces dice, Dios mío, y le da miedo a uno. Y uno se acobarda. Dice bien claro, dice aquí bien claro. Y dice, y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo del Ebro, deseando morirse. Basta ya, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Sé que llega un momento que uno pierde todo y se va a huir. Eso no es la solución al problema. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él, espera en él y él hará. Se desmoronó el hombre. Y aquí es que tú tienes que entender que tienes que pedirle a Dios, Dios mío, sácame esto de mi corazón. El síndrome del desgaste, el burnout syndrome, esto es lo que pasa. Este hombre se desgastó, este hombre le dio una depresión, este hombre dijo, bueno, ¿hasta cuándo va a seguir esta vaina? Dios mío, si fuera colombiano. Y se olvidó de que Dios no llega tarde ni temprano, Dios llega a tiempo. Se olvidó que hay cosas que tú no puedes hacer ni yo puedo hacer, pero que Dios nos haga fuerte. Y yo siempre he creído, si Dios no me puede resolver el problema, me hará más fuerte que el problema. Sí, me hará más fuerte que todo lo que venga contra mí. Y seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oh, cabashaya. Y se fue al desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo del enebro y deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego el ángel le tocó y dijo, levántate y come. O sea, hay veces, hermano, que uno tiene que seguir para adelante. Aunque uno ve que se está cayendo el mundo, aunque uno ve que todo está en contra de uno, no estamos solos. Él ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra final la tiene Dios, lo que hay es que esperar, encomienda a Jehová tu camino, esperen en él, y en él hará en vuestra paciencia poseeréis, dice el salmista, vuestras almas. Bendito sea el Señor. Y le dijo el ángel de nuevo, le dio de comer una vasija de agua, una torta cocida sobre las aguas, y comió y bebió y volvió a dormirse. A veces uno tiene que descansar, hermano. A veces uno tiene que sacar un día o dos, no solo para ayunar, sino para descansar en Dios, meditar, orar y alabar a Dios y apartarse de todo, sacarse de la mente todo lo que el diablo te está poniendo, el problema que te espera en la casa, que te espera en la iglesia, que te espera con el vecino, que te espera en el trabajo, va, que te espera con el médico. No, tú tienes que aprender a dejarlo todo a un lado y echarte en los brazos del Señor y descansar. Y miró entonces y volvió a dormirse, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó. No estamos solos. Siempre va a aparecer alguien que nos va a dar una palabra de ánimo. Siempre va a aparecer Dios en algún momento y te va a fortalecer. Si el problema no se resuelve, Él te hará más fuerte que el problema hasta que el problema lo hará desaparecer. Encomienda a Jehová tu camino. Espera en Él y Él hará. Ten paciencia. Échale tu carga, Salmo 55, verso 22. Echando vuestra carga sobre Jehová y Él, si echarle tu carga sobre Jehová, Él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. Y conspirarán contra ti, mas lo harán sin mí. Y todos los que conspiran contra ti, delante de ti caerán, porque no habrá alma forjada que pueda prosperar contra ti. En la lucha de la existencia en esta Navidad, puede ser que perdiste el trabajo,
Puede ser que se te dañó la casa, se te dañó el carro. Yo no sé lo que pasó. Yo no sé por lo que tú estás. I know what I'm going through. Yo sé por lo que yo estoy pasando. Pero yo sé que Dios nos está hablando aquí. Que tengamos paciencia. Que nos agarremos del trono, de los cuernos del altar, y digamos, Jehová, mi Dios, tú estás conmigo, echa tu carga sobre Jehová, echa tu imposibilidad, sácala de la mente, saca la mentira del diablo, no le creas, tú eres hijo de Dios, tú eres más que vencedor, no vencedor, más que vencedor, por medio de aquel que nos amó. Y en estas Navidades, tú estás pasando, ay, que fue en estas Navidades que perdí mamá, estas fue las Navidades que perdí, hermano, pero olvídate de lo que ya pasó, y la nostalgia de lo otro, y que tenía tantas cosas. Mire, tienes la salvación, tienes a Cristo, tienes el gozo de la salvación. ¿Sabe cuánta gente está en las pailas del infierno esta noche que jamás tendrán salvación porque perdieron su oportunidad? Si se quieren perder, que se pierdan. Si no quieren obedecer, que no obedezcan. Pero tú sigue puesto los ojos en Jesús, sigue haciendo la voluntad de Dios, sigue caminando para adelante. No salgas huyendo y le hablo al pastorado en Nueva York, no salgan huyéndole por miedo a este demonio de Mandami, a este político endemoniado, profeta falso, vestido de oveja, lobo vestido de oveja, caballo de Troya, infernalmente utilizado con la mentira para tomar junto con todo el país. Si mi pueblo se humillara entre los cuales he invocado mi nombre, yo entonces oiré de los cielos, y se oraran y se arrepintieran y se apartaran de sus malos caminos, yo entonces oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Los que se tienen que huir huyendo no eres tú, es el diablo. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. El diablo es que tiene que salir huyendo. Mira aquí el profeta huyéndose ahí. Y no solamente eso, volvió el ángel y le tocó la segunda vez, diciendo, levántate y come, porque largo camino te queda. Y luego lo vio, el verso 8, levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días, 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, verso 9, allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y verso 10 del capítulo 19 de Primera de Reyes, y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Verso 11, y él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompió los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pues Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, diciendo aquí a él vino, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces quejándote? ¿Qué haces deprimiéndote? Siga trabajando, sigue orando, sigue ayunando, sigue haciendo todo lo que Dios te ha mandado a hacer. No se vayan, pastores, no salgan huyendo como cobardes. El diablo no es más grande, Mandami, todos esos musulmanes que conviertan ellos al Dios nuestro y no nosotros al de ellos. Sigamos predicando sin miedo, sigamos predicando la palabra. Y dice, se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El verso 15, dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y huirás a Hazael por rey de Siria. Y a verso 16, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, Abel Meaola, ungirás porque sea profeta en tu lugar. Ahí está la transición. Abba Shamalayama. Y el verso 17, y el que escapara de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Hay todavía esperanza.
Pueblo de Nueva York, pastores que me están oyendo, sigan pastoreando, sigan predicando, no cambien su mensaje para agradar al nuevo alcalde de la ciudad, al nuevo instrumento del diablo. No le cojan miedo a los que quieren que ustedes se conviertan a ellos, que se conviertan ellos al Dios de ustedes, al Dios nuestro. No hay que cambiar el estilo de predicar, no hay que sentir, no hay que huir. Ya basta de todo esto. Dios nos está hablando. Sigamos caminando, sigamos con la cabeza en alta, puestos los ojos en Jesús. Dios tomará y tiene todo en sus manos, porque yo haré que queden 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Todavía quedan miles en Nueva York que no se han inclinado ante la pedofilia del profeta Mahoma, que no se han acomodado, no se han rendido ante el temor y el miedo y las falsedades de quienes se creen asumir el poder de Dios. Vosotros sois hijos de vuestro Padre, Dios eterno. Y dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ti, porque dice las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia no está fundada en Mahoma, no está fundada en ningún hombre, ni en Buda, ni en Confucio, ni en ninguno de estos falsos profetas, ni en Alá, no está fundada en Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia de Nueva York, la iglesia de Cristo en el mundo está fundada sobre la roca de la eternidad, de la inmortalidad, de la omnipotencia, de la omnipresencia, de los atributos divinos que es Jesucristo. Nuestra iglesia está sobre la roca que es Cristo, no sobre Pedro, que era una roquita pequeña, una piedrecita, no. Vosotros sois hijos del Rey eterno, y nuestra iglesia es compuesta, no son los edificios, no son los templos, somos nosotros, la iglesia de Cristo, los cristianos convertidos. No tenemos que tenerle miedo a los falsos profetas. Y si hay que pagar con cárcel, pagamos con cárcel. Si hay que pagar con la vida, pagamos. Estamos dispuestos a todo esto, porque nuestro Dios está en nuestra fortaleza. Sigan predicando en las calles, sigan haciendo la obra de Dios, sigan dando su mensaje, señalando que Jesucristo es el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No es Mahoma, no es Alá, no es Buda, no es Confucio, no es Hare Krishna, yo no sé cuántos dioses, no es Changó, ni Mamayeya, ni la diosa María Leonza, ni la chiquita, ni nada. Es Jesucristo el camino, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Dios eterno. Proclámelo en las calles, reguéguenle, busquen tratados que le prediquen a los musulmanes. Ahora es que la iglesia tiene que confrontar al diablo. Ahora es que tenemos que salir del closet y enfrentarnos a los demonios. Ganamos la batalla sobre Sodoma y Gomorra, que nos quería destruir nuestros hijos, y la estamos ganando. Y ganaremos la batalla para que ellos se conviertan al Dios nuestro, no al Dios de ellos nosotros. Con temor, con valor y con experiencia de la fe nuestra, echemos para adelante. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y recuerden esto: todos los miércoles por la noche, a las 6:30 de la noche, estamos frente al Capitolio, en camino a clamor, media hora, un poquito más, lo que sea, para recordarle que ese territorio es de Dios. Y estamos orando para que Dios bendiga lo que sucede allí, y que nos prepare para este año, el primer lunes de septiembre, el año 53 del Día de Clamor frente al Capitolio en San Juan. Y oremos por el resto de todo esto, hermano. Oremos por todo esto, porque nosotros en la vida